Una recorrida por las fachadas racionalistas de los años 30-40 del microcentro rafaelino. Te presentamos las obras del ingeniero Eiffel en la Argentina. Corazón de Manzana es una obra que plantea la sensación de entrar más a una posada playera que a una residencia permanente. Auspician este programa Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. La Opinión, el diario de Rafaela. Freebox, diseño y comunicación visual. Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Distrito 5, Rafaela. Esteban Soldano es arquitecto y un estudioso del patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad de Rafaela, y aquí nos muestra las fachadas racionalistas de los años 30 y 40 del microcentro rafaelino. En este caso estamos en calle Alvear, en el tramo donde están estos hermosos plátanos que hicieron características las ciudades precisamente de esta década, en todos lugares del país. Bueno, esta casa es una casa de la primera mitad de la década del 30, es decir, las casas que todavía en su fachada tenían algún repertorio Art Nouveau. Y precisamente eso es lo que quiero que vean, el detalle de esta casa, que no es tan simple, pero sí es muy geométrica y está muy estudiada. Las aberturas un poco también delatan esta presencia del Art Nouveau por tratarse de hierro, con motivos geométricos, pero de hierro al fin, ¿no es cierto?, con la puerta principal resuelta como una reja con vidrios. Nos anima a mostrarles estas casas que están en un estado impecable, como si estuvieran restauradas o mantenidas desde siempre. En el caso de la derecha mía, esta casa está restaurada hace unos años, no estaba tampoco en tan mal estado, y el criterio ha sido variarle apenas el color de la fachada y pintar todo lo que se trata en hierro en color gris oscuro, lo mismo que las persianas que están arriba en la planta alta, ¿no es cierto? Mientras que las que son con cortina de enrollar de madera han sido pintadas color blanca. Mientras que en la casa al lado el criterio ha sido mantenerla, con el original mármol travertino en el basamento y apenas limpiando la fachada. Esta fachada nunca fue pintada, no tiene color. Este es el color del material con las cuales se construían, se terminaban y se mantenían. Bueno, el criterio de hacer viviendas gemelas respondía por ahí a un par de inquietudes, como eran o porque eran hermanos, se daban casos de familia que eran hermanos y querían tener la misma casa, o por allí, aunque estas casas tienen
un elevado target, ¿no es cierto?, si se puede llamar así, no eran precisamente para renta, pero pudo haber sido, o sea, casas de renta con cierta distinción. Y supongo yo también que debe haber sido cerca de la década, no solamente de la década del 30, sino precisamente en la mitad de la década del 30, porque las resolvieron prácticamente iguales, aunque la de la derecha mía, ¿no es cierto?, tiene un mármol más oscuro, que es un mármol, ¿no es cierto?, y la de este lado, o sea, la de mi izquierda, tiene un mármol travertino, precisamente el mármol que iba a caracterizar a las casas racionalistas de fines de esta década, de comienzos de la década siguiente hasta los años 50. Estamos en calle Sarmiento, en una casa que se mantiene intacta seguramente del año 36 o 37, cuando ya el Art Deco empezaba a dejar de serlo y empezaba a ser más racionalismo, pero quedan vestigios de esta fachada, sobre todo arriba en el coronamiento, el cartel que dice Panadería 25 de Mayo, que todavía funciona como en aquellos días, o sea, tiene 75 años probablemente esta panadería, y resolvían en una mitad, o sea, hacían un partido simétrico a través de esta semicolumna, que también es característica, en una mitad resolviendo el local comercial, en la otra mitad la entrada de la casa de familia. Esto está también, como en aquellos días, no se ha pintado, es el material de aquellos días que todavía está casi perfecto, y desde ya este mármol travertino que ha aguantado estas 7 décadas. Es uno de los pocos ejemplos que queda en la ciudad de arquitectura comercial. El mármol travertino se incorpora en este tiempo, sobre todo en la primera mitad de la década del 30 se empieza a resolver fachadas con el mármol travertino, no solamente la fachada, sino el interior de las casas, las escaleras, basamentos, hogares, o sea, había un montón de temas que lo resolvían con el mármol travertino. Y se siguió usando este mármol sí o sí en casi todas las obras de arquitectura hasta que terminó la década del 40. Este es un estilo racionalista, es internacional, ya no tenemos nada que ver con Italia. Tenemos que ver con un espíritu de la época, más que un espíritu traído de un cierto lugar de Europa, sino que era la arquitectura que se empezaba a ver, la arquitectura que se empezaba a resolver, y que acá en el país tuvo un maestro, que en realidad el maestro era nacido en Kiev, en la ciudad de Kiev, y se llamaba Vladimiro Acosta. Vladimiro Acosta, derivado en Acosta, en realidad se llamaba Vladimir Konstantinovsky. Había nacido en esta ciudad que en esa época, bueno, tenía exactamente la división política que tiene hoy. Estudió en Roma y se perfeccionó en Berlín. Y decidió ejercer su profesión, no sé por qué motivo, aquí en la Argentina, o sea que se radicó aquí antes de la década del 30. En la década del 30 publicó un libro muy famoso sobre el cual muchos arquitectos tomaron su ejemplo. Todos sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo, cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, la familia es todo, la salud es todo. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Maderal. Placares, vestidores y muebles de cocina. Teléfono 570-606. Maderal, hecho en Rafaela.
Mi Torre y el dique San Roque son las obras más importantes del mundo en este momento. Pero Mi Torre no es productiva y el dique sí. Estas fueron las palabras que Alexandre Gustave Eiffel utilizó por el año 1889 para comparar su construcción, que más tarde se convertiría en el ícono más famoso de París y la primera muralla de contención que Carlos Casafús y Juan Vialet-Macé montaron en la reserva de agua cordobesa. Hoy admiradas, pero en su momento altamente criticadas, ambas construcciones despertaron curiosidad alrededor del mundo. Y sumaron tantos detractores que el dique debió ser demolido. Y la torre estuvo cerca de tener el mismo fin. Con el objetivo de participar de la exposición industrial en Buenos Aires a comienzos de 1900 y motivado por su vínculo con el ingeniero Casafús, Eiffel habitó momentáneamente la zona serrana, más precisamente lo hoy bautizado Vialet-Macé. Años más tarde, en 1917, ingresaron a la Argentina 3 casas prefabricadas de chapas de acero y vigas de hierro, despachadas y embaladas por la compañía del ingeniero Eiffel en Francia. Ubicada en San Jerónimo al 3300, en el barrio cordobés de San Vicente, está la Casa Pérez Cornejo, o más conocida como la Casa Eiffel, uno de los 2 chalets prefabricados en hierro que un ciudadano estadounidense hizo traer de Europa. Montada en la esquina de San Jerónimo y Solares y en 1935 trasladada 20 metros sobre rodillos a su emplazamiento actual, la casa es motivo de visitantes nacionales y extranjeros. Hace un par de años, la casa fue puesta en venta y los vecinos de San Vicente reclamaron para que no se venda y se la declare monumento histórico. La otra vivienda fue desarmada y enviada a la ciudad de Villa María, donde aún pervive. La casa de Villa María cuenta con 2 plantas y se construyó sobre pilotes de hierro con paneles dobles de chapa prensada unidos por bulones, una característica de la construcción de Eiffel. Las placas de las paredes de ambas casas cuentan con una particular estructura compuesta de chapas y cámara de aire intermedia formando un sándwich. Arriba se encuentran ranuras para ventilar, dado que en verano se calientan en exceso y cuando sopla mucho viento, estas casas silban por esa característica constructiva. Una tercera casa prefabricada fue destinada a Mendoza, pero luego fue vendida y pasó a Chile. Estas viviendas se podían desarmar y volver a armar en otro lugar. Convertí tu pasión en profesión en la Universidad Católica de Santa Fe. Cerca de tus sueños, cerca de tus afectos. En Las Orquídeas, Misiones, llueve más de 100 días al año. Nos fuimos allá para hacer el desafío del clima. Nuevo Duralba Frentes y Muros es una pintura con una fórmula súper elástica y esto hace que acompañe los movimientos naturales de las paredes, logrando impermeabilizarlas y protegerlas por mucho más tiempo. Imagínate cómo va a proteger tu propia casa.
otras obras del ingeniero Eiffel en la Argentina son los molinos, que fueron atracciones en la Exposición Rural de Buenos Aires. Los molinos fueron un encargo de Ambrosio Olmos, ex gobernador de la provincia de Córdoba, para abastecer de agua a sus estancias. De 35 metros de altura, constaban de 3 pisos circundados por una llamativa baranda y conectados a través de una escalera caracol. En la planta superior se encontraba la rueda con 4 aspas. En el nivel intermedio, un tanque de agua pequeño y un balcón. Y en el piso de abajo, un tanque de mayor tamaño. Luego de la exposición rural de principios de siglo, los molinos se instalaron en las estancias de Olmo, y hoy solo uno permanece en pie, en el llamado Paraje Dolores, próximo a Capilla del Monte. Otra de las obras, y en proceso de restauración, es la Vuelta al Mundo del Zoológico. La rueda gigante asomó hasta hace unos años como una cresta en el barrio Nueva Córdoba. A base de hierro forjado, su estructura circular de 27 metros de diámetro se sostenía a través de ejes entrecruzados semejantes a los rayos de una rueda de bicicleta. De grandes dimensiones, la rueda contenía 20 cabinas con capacidad para 6 personas en cada habitáculo. En los 70 dejó de funcionar y pasó al olvido. Actualmente se encuentra, como decíamos, en proceso de restauración para funcionar como monumento histórico. El ingeniero Eiffel también tiene obra en el resto de Sudamérica, pero eso será materia de otro programa. Arreglo de libros, tesis, encuadernación artesanal. Ana Bolena, encuadernaciones. Senador provincial Alcides Calvo. Municipalidad de Rafaela. Dos atelieres que contienen viviendas de 42 metros cuadrados y 10 metros cuadrados de terraza forman Corazón de Manzana, una obra del arquitecto Pablo de la Torre. El edificio se sitúa en el centro de Manzana, en el barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Habitado por un grupo de jóvenes artistas, arquitectos, diseñadores, fotógrafos, músicos y publicistas. A Corazón de Manzana, toda esta gente le da vida. El barrio se sitúa a pocas cuadras del centro de la ciudad y atravesando una servidumbre de paso se accede al patio central del complejo, donde balconean todas las terrazas propias de los departamentos o estudios.
El patio se ambientó con una importante vegetación que lo atraviesa y divide en dos. Por una caja de vidrio semitraslúcido que contiene escaleras plegadas en chapa antideslizante, conduciendo a cada una de las unidades. A pesar de sus reducidas superficies, cada atelier posee su balcón terraza, materializado por aberturas de madera. Estas aberturas se pueden correr de piso a techo y al abrirse liberan el ángulo y generan una gran amplitud del espacio y fluidez interior-exterior. Este movimiento se orienta en la idea del autor de vivienda en comunidad. La materialización fue concreta. La estructura de hormigón armado en losas, vigas y columnas se dejó a la vista, buscando la rusticidad que le da la identidad al lugar. Columnas circulares para aumentar la fluidez espacial. Losas macizas con un hormigón, con la terminación peculiar que se puede apreciar. El resto del edificio, aberturas, componentes de las envolventes, barandas y todo lo demás, fue trabajado en seco y liviano. También se desarrolló una estructura metálica para generar las terrazas privadas y circulaciones comunes, cubiertas en deck de Grandis en su totalidad. La fachada interior es la única y más importante por encontrarse entre medianeras. La envolvente de madera de Guayubira, que reviste casi la totalidad de la fachada en los 3 niveles, es la imagen distintiva y auténtica del lugar, generando situaciones de más o menos privacidad y cambios de luz y sombra constantes. Esta piel de madera genera de noche la iluminación a los patios internos proveniente de las unidades habitadas, lo cual permite al edificio contar con una constante relación interior-exterior. La terraza se intervino para cerrar el proyecto. Ahí se ubica una pileta, una huerta y un espacio de reunión, con su bar parrilla construido con los puntales, tablas y restos de fenólicos que sobrevivieron a las hormigonadas. El lugar plantea la sensación de entrar más a una posada playera que a una residencia permanente.